2 Timoteo 2, y hoy yo quiero hacer esto, versículo 4, hasta el último versículo del capítulo 2, y ya habíamos estudiado un poco y habíamos hablado acerca de esa palabra que dice esfuérzate, aplicando para todos los jóvenes. También ya habíamos dicho que no todos los jóvenes tienen una responsabilidad como la de Timoteo, pero sí todos tenemos responsabilidades por el sencillo hecho de que, por la sencilla razón, mejor dicho, de que somos hijos de Dios. Entonces hoy vamos a aprender lecciones. Pablo va a usar la figura del soldado, la figura del atleta y también la figura del agricultor o el labrador, dice aquí. Entonces de todo eso nosotros vamos a aprender. El apóstol Pablo, ya que él era militar y entendía de estas cuestiones, entonces él usa la figura del soldado para enseñar lecciones y vamos a aprender. ¿Qué es lo que uno aprende del soldado? Bueno, ¿qué se sabe del soldado? ¿O qué se puede aprender del soldado para responder a esto? Yo estuve buscando un poco de información, unos artículos, y he encontrado un artículo que tiene que ver con esto, Reglamento General de Deberes Militares, así se titula. Entonces se entiende por deber el conjunto de las obligaciones que a un militar impone su situación dentro del ejército, es decir, simplemente por ser soldado, entonces ya tiene todas estas exigencias, o se puede decir también obligaciones. Estas obligaciones someten al soldado bajo las siguientes condiciones, y yo tengo aquí enumerado y voy a mencionar. ¿Qué se aprende del soldado? Bueno, el soldado está bajo subordinación, sometido a la orden de otros, en base a las reglas previamente establecidas. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos aquí? Bueno, que siempre van a haber autoridades que van a estar por encima de nosotros, y esto aplicando a la vida de los jóvenes. Siempre van a haber reglas. Por ejemplo, la que se puede mencionar aquí en primer lugar son las reglas que Dios ya ha preestablecido para el hogar. Dios ha establecido reglas que deben de regir en el hogar, y también en el hogar hay autoridades. Están los padres, y también en la iglesia hay autoridades, y también en lo civil hay autoridades. Entonces, para toda cuestión como la mencionada recientemente, hay reglas. Entonces uno tiene que estar subordinado, es decir, sujeto a otro en base a esas reglas que previamente otros fijaron. En el caso de la vida cristiana, el que fija o el que fijó ya de antemano es Dios. Entonces, en segundo lugar, está la obediencia. La obediencia, acatar la voluntad del superior que manda. El soldado no tiene o no puede ser relativo, no puede ser subjetivo, ni tampoco puede ser humanista. El soldado no está en el ejército para imponer su punto de vista. Cuando se le da una orden, él no puede decir, bueno, pasa que mi superior ve así, pero yo veo de otra manera. Él entiende de esa forma, yo entiendo de otra forma. Él tiene esa postura, yo tengo esta postura. Él no puede decir eso. Tampoco él puede ser humanista. Él no está para reclamar sus intereses o para reclamar sus derechos. Tampoco él puede ser subjetivo. Él no puede decir, bueno, lo que pasa es que todos entienden de esa manera, por eso dan órdenes, pero yo entiendo de esta manera. No pasa eso en el ejército, sino que el soldado está sujeto a la obediencia. Él tiene que obedecer. A él se le da una orden
y él tiene que obedecer. Entonces eso también uno aprende de esta figura que Pablo le dice aquí, porque Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está la figura. Entonces tiene el soldado que obedecer. Ciertamente es difícil, cuesta mucho, a nadie le gusta obedecer, pero a Pablo le pareció bien usar la figura del soldado. Después el valor también se aprende, porque el soldado tiene que ser valiente. Es el ánimo del soldado en todos los actos de servicio. A eso se le llama el valor. El valor permite resolver y afrontar con éxito cualquier conflicto. Si un soldado no tiene valor, entonces no sirve para la causa. Está perdido, está perdiendo el tiempo. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Bueno, que en la vida se van a ir presentando, cuando uno va creciendo cada vez más, siempre hay situaciones, circunstancias que uno tiene que encarar, que uno tiene que hacerle frente, porque si no, uno no va a triunfar. Y a medida que uno más va creciendo, con más razón aún, cada vez se presentan situaciones más difíciles partiendo desde la escuela quizás. No es lo mismo la primaria que la secundaria, no es lo mismo pasar la universidad que el secundario. No es lo mismo asumir responsabilidades de trabajo que vivir bajo la tutela de los padres. Siempre la vida va poniendo exigencias que exigen mayor valor de uno. Bueno, también del soldado aprendemos la lealtad. La lealtad tiene que ver con la devoción por la causa. El soldado no está comprometido con la causa, no es de devoción con la causa, no sirve. Entonces el joven también, como Timoteo, y que aquí es la figura de todo creyente, muchachos y muchachas, tiene que tener lealtad, devoción por la causa de Cristo, devoción por las reglas del honor. Después aprendemos también que el soldado no tiene interés por sí mismo, el desinterés. Esto es la ausencia de emoción, motivación o entusiasmo que competen a su egocentrismo. Él no está para que alguien venga a soplar o que venga con la varita mágica para que él pueda suplir sus gustos, sus caprichos. No, sino que ya que él es militar y está comprometido con una causa, entonces la causa lo que tiene que mantenerle a él de pie, firme, sólido, y él no está ahí para cumplir o suplir sus caprichos. Eso es muy importante en la vida cristiana. Ciertamente difícil, muy difícil, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Después, la abnegación. Renuncia, esto tiene que ver con la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de sí mismo. Él renuncia a todo eso, renuncia a todo privilegio, inclusive que tiene derechos. Entonces, por último, vamos a decir aquí que hay un término que se usa mucho dentro de la disciplina. La disciplina es la norma a que los militares deben sujetar su conducta. Tiene como base y un alto concepto de honor, de justicia y de la moral, y por objeto el exacto cumplimiento de los deberes que prescriben leyes.
Entonces, esto si nosotros lo trasladamos a la vida cristiana, tiene muchísima aplicación porque la Biblia tiene todas las reglas que deben de regidas desde pequeños. Entonces, según Pablo le está diciendo a Timoteo, tenemos que tener en alta estima, las reglas del Señor. Regir nuestras vidas, las reglas del Señor, tener un alto concepto de los patrones morales de Dios. Sin estos principios, el militar no puede ser militar. Sin estos principios que hemos estado mencionando. ¿Cuáles son? La subordinación, la obediencia, el valor, el desinterés, la abnegación. Y estoy viendo aquí que me salté unos principios, por ejemplo, tiene que tener que tiene que ver con la capacidad para emprender acciones comunes sin temer las dificultades que se puedan presentar. Eso es audacia, tener esa capacidad para hacer frente a una unión que se presenta. Y en la vida se presentan situaciones. Entonces, cuando a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que ver el comportamiento de los soldados, cómo son, cómo se rigen ellos, cómo han sujeto a las autoridades, cuáles son los patrones que rigen en su comportamiento y aprender también de eso y aplicar a nuestras vidas cristianas, porque el cristiano sin subordinación, sin valor, sin audacia, sin disciplina, tampoco puede ir a ningún lado. Eso es imposible. Pablo también menciona, ahí lo leta en el versículo 3, versículo dice 5, 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí menciona la figura del atleta. Pablo conocía mucho de los deportes de aquel tiempo, pero Pablo aquí no está abriendo la puerta para que los cristianos se involucren en el fútbol, por ejemplo, porque atleta es un término general hoy día. No, de hecho, si alguno está incursionando en el fútbol, teniendo como visión un día ser profesional, más bien le sería bueno que pueda reflexionar un poco y que pueda dar un paso al costado, porque eso no es bueno para los cristianos incursionar en eso. Jugar al fútbol en sí no tiene nada de malo, pero ya pretender involucrarse en esa religión, porque es como una religión y también es una mafia, el fútbol profesional, entonces no le conviene. Pero sí, entonces se puede aprender viendo la conducta de ellos, porque ellos luchan por una causa, ellos se desenvuelven en un ambiente y nosotros estamos por otra causa, nos desenvolvemos en otro ambiente, pero sí podemos aprender de ellos. Entonces, el futbolista también está sujeto a disciplina. Yo estuve buscando un poco de información para esto y es muy fácil. Por ejemplo, el estilo de vida de un futbolista es distinto a los demás, muy diferente. El futbolista tiene entrenamiento diario, todos los días tiene que entrenar, porque si no, no puede estar preparado para la competición. Se cuida también en la alimentación, cuida su cuerpo, no mete nada perjudicial en su cuerpo, no se droga, trata de no meter alcohol al cuerpo, trata de no trasnochar, duerme temprano, cuida su cuerpo. Ve mucho fútbol,
Eso se dice que todo el tiempo está mirando fútbol para aprender nuevas técnicas, cómo moverse, cómo correr, cómo defender un balón, cómo ganar una disputa, cómo hacer un gol, cómo aprender a pegarle al balón de diferente manera. Él siempre está también preparándose, pensando en el equipo, no pensando solamente en sí mismo, pensando en el equipo, y también está sujeto a autoridades. Esto se aplica perfectamente también a la vida cristiana, por eso Pablo usa la figura del atleta para enseñarle a Timoteo. Nosotros también, como cristianos, tenemos que tener un estilo de vida diferente a los demás, porque somos cristianos, no podemos comportarnos como los otros se portan. Diariamente tenemos que leer la Biblia. Hay textos populares para esto, el Salmo 119, 97, Josué 1, 8. Dice que de día y de noche tenemos que meditar en la palabra de Dios. Después, cuidar el cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios 3, 16, que si alguno destruye el cuerpo, Dios le va a destruir a él. Tenemos que cuidar este cuerpo porque sin este cuerpo no podemos vivir aquí y no podemos servir para la causa de Cristo. Y también tenemos que ver siempre, bueno, en este caso, la Biblia, las doctrinas bíblicas no se pueden personificar, pero sí constantemente tenemos que estar en comunión, escuchando temas bíblicos, escuchando mensajes, leyendo la Biblia, leyendo buenos libros, para que también nosotros podamos constantemente estar aprendiendo cosas nuevas que van a edificar nuestras vidas en lo espiritual. Y también la vida cristiana no es una vida independiente. Nunca lo fue y jamás lo será. El cristiano, la iglesia y Dios están unidos en sí. Tienen un valor intrínseco, es decir, tienen el mismo valor en sí los tres. Porque la iglesia se forma de personas. Si no hay personas, no hay iglesia. Por lo tanto, la iglesia depende de usted, de vos. Vos no podés tener una relación correcta con Dios si estás peleado con la iglesia, porque la iglesia es el tabernáculo o el templo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La iglesia es lo más importante que hay. Cristo murió por la iglesia, estableció la iglesia y también fijó todos los patrones que deben de regir en la iglesia y se forma de personas. Y Dios sin usted, o el Evangelio sin usted, tampoco sirve, porque Dios se vale de las personas. Hizo responsable a cada uno de nosotros llevar adelante esta causa de Cristo. Hoy día no están trabajando los ángeles, tampoco Israel está sirviendo a Dios. Hoy están los creyentes. Por eso usted, la iglesia y Dios, somos, por decir así, un equipo. Y en la iglesia somos un equipo, somos un cuerpo. Eso bien claramente lo explica Pablo en Romanos 12 y también 1 Corintios 12. Por eso un cristiano no puede pensar por sí solo, no puede hacer con su vida lo que se le da la gana, no puede pretender aprender cosas y prepararse para sí solo, como muchos cristianos son así. Piensan que saben todo, se separan de los demás, tienen un comportamiento separado de la congregación y eso no es justo, eso no es válido. Y también sujetos a autoridades, porque en la casa hay autoridades, en la iglesia hay autoridades y en el fútbol también hay autoridades. Está el presidente del club y también está el preparador físico, están los médicos y también está el entrenador, el director técnico. Después, entonces, bueno, para salir de ese punto, uno aprende muchísimo de la figura del futbolista. Y ahí también usa la figura del labrador, dice ahí, que yo puse un término más
contemporáneo y yo puse agricultor. ¿Qué es la agricultura? Bueno, la agricultura hoy día tiene que ver con el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el cultivo y la producción. Eso tiene que ver con eso. Entonces el agricultor, vamos a aprender algunas cosas, yo mencioné algunas cosas aquí. El agricultor primero prepara la tierra. Esto todo tiene aplicaciones bíblicas pero perfectas. Primero tiene que preparar la tierra y entonces después siembra la semilla. Cuando siembra la semilla, una vez que nace la semilla, tiene que cuidar la planta. Tiene que echarle abono a la planta, echarle, se me fue el término ahora, fertilizante a la planta. Tiene que echarle remedio a la planta. Y también tiene que esperar en Dios, porque el sol no depende de los ambientalistas ni tampoco de los ingenieros. El sol sale por voluntad de Dios y si el sol no sale, la planta no puede desarrollarse. Y si sale el sol y no llueve, tampoco la planta puede desarrollarse. Entonces, son dos elementos fundamentales que dependen solamente de Dios. Entonces, en la vida también, si tú quieres cosechar justicia, cosechar santidad, si quieres cosechar algo bueno, tiene primeramente que preparar la tierra, preparar el terreno. Después, tú mismo tienes que sembrar justicia, sembrar santidad. ¿Quieres gozo? Bueno, tienes que trabajar para eso. ¿Quieres felicidad? Tienes que trabajar para eso. Eso no viene solo. ¿Quieres, por ejemplo, si te gusta el evangelismo y quieres que alguien se convierta, tienes que predicar y esperar, pero tiene que hacerlo. Este mensaje está implícito en muchas actividades. Por ejemplo, se estudia una carrera porque uno quiere un título. Un día uno va a cosechar. ¿Cuál es la cosecha? Bueno, te van a dar un título, te vas a graduar. Se trabaja porque uno quiere cosechar un sueldo. Se trabaja el mes entero y va a llegar el día cuando una persona a quien le corresponda te va a dar un sueldo, un monto de dinero. Bueno, en la vida cristiana también es así. Saquémonos de la cabeza esa idea de que vamos a ir por ahí, alguien va a orar por nosotros y que ya todo nos va a ir bien. Eso no es así, eso es mentira. Si eso fuera cierto, entonces Pablo no iba a usar la figura del agricultor para enseñar a Timoteo. También vamos a pasar ahora a lo siguiente aquí, y Pablo le dice a Timoteo, le habla de la responsabilidad individual. Esto es muy bueno para los jóvenes, Versículo 7 y versículo 8 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esto hace responsable a cada uno de aquellos que estamos escuchando el mensaje, porque por más elocuente que sea el orador, por más bueno, por más que busque la información, la ilustración, que use las metáforas para aclararte las cosas, si no tenés un corazón dispuesto, no vas a entender nada de lo que se está diciendo. Por eso Pablo le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Entonces cada uno de los muchachos, porque estamos pensando en los muchachos de las iglesias bíblicas, tienen que tener esto en mente. Tienen una responsabilidad individual delante de Dios. A lo mejor el papá no es el que debe de ser, a lo mejor la mamá no es la mamá que tiene que ser, a lo mejor la iglesia no es la iglesia que tiene que ser, pero más allá de eso, tú tienes una responsabilidad delante de Dios en lo que te compete.
versículo 10 al 13, ahí se habla de un incentivo. Yo titulé así un incentivo. Versículo 10 al 13 dice: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Voy a leer solamente este versículo porque, ¿por qué titulé el incentivo? Porque esta es la esencia del Evangelio, poner nuestra vida al servicio de otros. Pablo dice: yo soporto por amor a los escogidos. Ellos son la causa. La razón de mi sufrimiento son ellos. Yo soy esclavo del Evangelio y me privo de muchas cosas. Yo, como Saulo de Tarso, podía disfrutar de un privilegio alto en la iglesia de Jerusalén. Los hermanos ahí quizás hasta estatua me harían a mí. Me iban a carrear en carritos especiales porque yo soy el apóstol. Pero yo he renunciado a todo eso por amor a los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos acá que, eso pasa, es real. Los muchachos, por ejemplo, que se drogan, ¿cuánto dolor no le causan a su madre? Los muchachos que son delincuentes, los muchachos que están en las cárceles, los muchachos fornicarios que hacen hijos y después, como no tienen la responsabilidad para cuidar, traen y tiran eso en la casa de los abuelos. Y los abuelos no le van a decir que no, porque tienen aprecio y sienten amor por el niño, pero sufren. Ya están viejos, todo oxidado, todo reventado, todo gastado. Y cuando debieran de comenzar a disfrutar la vida solitos, ahí vienen los hijos irresponsables con sus hijos y le tiran ahí para que el viejo o la vieja se reviente y sufre con eso. Entonces, los muchachos tenemos todos que considerar esto. Nuestros familiares sufren por nuestras malas acciones, la familia, la iglesia sufre. Entonces, una justa causa para mantenerse dentro del marco de la justicia, de la santidad, es la iglesia, por un lado, también aquellas personas que nos estiman, que nos quieren, ellos. Pablo dice aquí claramente: todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo sufro penalidades por amor a ellos. Después, la otra cosa que Pablo menciona aquí es la responsabilidad. Yo titulé así responsabilidad, versículo 19 hasta el 20, versículo 16 al 19. Dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y ahí Pablo da el nombre de dos personas que se desviaron y estaban enseñando malas doctrinas. Entonces, los muchachos de las iglesias no solamente son llamados a obedecer a los padres, no solamente son llamados a no drogarse, a no consumir alcohol, a no ir a las fiestas, no solamente eso, sino que también tienen que cuidarse de aquellos que predican falsas doctrinas, que enseñan falsas doctrinas. Y pasa que dos personas en la iglesia, por los 20, 25, 30 años quizás, uno se desvía. Por ejemplo, cae a creer la filosofía del calvinismo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y de esa persona ya te tienes que separar. ¿Por qué? Porque generalmente esas personas que caen en una herejía son fanáticas. Y vos, como tenés una amistad con esa persona, vos vas a decir:
bueno, yo simplemente voy a tomar mate con el hermano, con la hermana, o simplemente voy a compartir un tereré con ellos. Pero no es así, porque ellos son fanáticos y ellos te van a querer arrastrar detrás de eso. También los que se desvían detrás de la música mundana. Ellos no simplemente están contentos con que ellos se desvían o se deslizan detrás de eso, te quieren arrastrar. Entonces, de eso uno tiene que cuidarse. En aquel tiempo se le dio a unos hermanos decir que eso de la resurrección, eso ya había sucedido, que eso no iba a pasar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Sigue diciendo más Pablo ahí en el versículo 23 al 26, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, esta es la responsabilidad, apartarse de aquellos que predican falsas doctrinas o que se deslizan detrás de pensamientos que se filtran en las iglesias y puede que sean personas que uno estima, que uno quiere mucho, uno tiene vínculo a veces muy fuerte con una persona, pero esa persona se desvía de doctrinas fundamentales y son contenciosas, quieren discutir, quieren llevarte con ellos, quieren arrastrarte. Entonces, para tu propio bien, aquí Pablo le dice a Timoteo, apártate. Y también, si quieres sobresalir en tu vida espiritual, Pablo también le menciona a Timoteo versos 20 y 21, porque no todos los muchachos de las iglesias quieren sobresalir en su vida cristianas. Entonces le dice ahí, pero versos 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Yo entiendo que Pablo le está diciendo a Timoteo que en el círculo cristiano evangélico siempre van a existir de una manera lamentable y sin ofender y sin tratar de desanimar a los hermanos que tienen hijos que están en estas situaciones, o sin desalentar y sin discriminar a los hermanos que están en esos estados, pero siempre van a existir los drogadictos, los fornicarios, los delincuentes en el círculo evangelio. Pueden ser hijos de hermanos, de los hermanos más fieles que más aman al Señor, hijos de hermanos muy fieles, pero siempre van a estar, siempre van a andar por ahí rondando. Entonces, si vos querés sobresalir como cristiano, si querés que el Señor te use, si querés ser ejemplo, si querés que el Señor se glorifique en tu vida, entonces te tenés que apartar de ciertas personas, no consentir cierto comportamiento que ellos tienen, cierta manera de ser que ellos tienen y así cosas por el estilo. Y en el verso 22, Pablo le da un consejo final. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese es el consejo final en este capítulo 2
que Pablo le da a Timoteo aquí. Entonces hemos concluido nosotros el desarrollo de este capítulo 2 y Dios mediante